señora, ¿y ese colectivo qué número era? El 2. No, es rarísimo porque no pasa por acá. Mira, dice el 5, el 10. Sí, Cambió yo de estuve correo. viendo internet, pero no llegué, así que... Ah, no importa, te drama porque pasa cada 10 minutos. ¿Y vos cuál tomás? Yo el 10, que no me conviene demorarme porque ese pasa cada 1 hora y media. La verdad es que no te conviene. Y para acá también pasa el 5, ¿no? Exactamente, cada 40 minutos. Mira, ahí viene, otro 2. El 5 y el 10, los tres juntos. ¿Cómo es posible? ¿Cada cuánto tiempo se repite este fenómeno? Ay, menos mal. Ay, ese colectivo, por Dios, qué lento que es. Por suerte, llegué a destino. Me tomé tiempo. ¡Hola! Hey. ¿Cómo anda, público? ¡Bravo! Llegamos. ¿Estoy bien, más o menos, peinada? Increíble. Ah, bueno, gracias. Sí, no, para más o menos estar presentable. Bueno, hoy... Sí. Bueno, más o menos. Está complicado, Se hace lo que se puede, Claro. Bueno, estos estudiantes, y obviamente para todo el público, pero estos estudiantes en particular, que son de primer año, es el primer video que ve... No, en realidad, miento, el segundo. ¿Cuál vieron antes? Antes vieron a una señora que vive en Mesopotamia que le explicó... Ah, pensé que estaba hablando en serio, tío. No. En el año 4000 antes de Cristo, antes del año vale. cero. Antes del año cero. No. ¿Qué tenía Bueno. que ver una mujer en Mesopotamia? Es en serio. ¿Cómo se llama la señora? No. O decir que había cámaras antes ahí. ¡Guau! ¡Qué viajazo! Porque usted que es viajero, Ah, fui yo. anduvo por ahí. Mira, traje el clip, cierto, me lo había Sí. dado Ahmed. Bueno, Ahmed Gutiérrez me lo pasa. buenísimo. Muy bien, y ahora, bueno, estamos en este otro video, recién en el segundo. Y vamos a trabajar específicamente para ver un poco el tema de por qué hablamos de los colectivos hace un rato, Ujú. con la señora que nos cruzamos en la parada de hace kilómetros atrás, para ver un poco el tema de lo que se llama divisibilidad. En realidad vamos a aprender a sacar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, pero primero tenemos que recordar, o si no, si alguno lo vio por primera vez, depende de qué colegio venía antes, el tema de lo que es la divisibilidad, de qué se trata, y después al fin trabajar con el tema que nos interesa. Muy bien, entonces primero vamos a empezar con un ejemplo, por supuesto, ¿sí? Vamos a dividir dos números cualquiera, siempre son naturales, hasta ahora vamos a trabajar con eso. Acuérdense, son los números con los cuales uno puede contar, que no tienen coma. Y por ejemplo trabajamos con estos dos, 216 dividido 6. Cuando se realiza la división, que sé que muchos de ustedes ya saben hacerla, pasa lo siguiente. Bueno, este es el dividendo, el divisor, este es el cociente. El resto dio 0, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero reescribir el 216 como la multiplicación entre estos dos, ¿sí? Que está acá, 6 por 36 da 216, se puede verificar, porque si no, no hubiese dado la división tampoco. Se puede decir lo siguiente, que 216 es múltiplo de 6. También se dice que es divisible por 6, ojo, por no es lo mismo que divisor, ¿sí? La idea viene siempre, por supuesto, de multiplicar, ¿sí? Fíjese, 216 es múltiplo de 6, ¿por qué? Porque si yo a 6 lo multiplico por 36, ahí está la idea de multiplicar, me devuelve el 216, ¿sí? También se dice divisible por 6. Por supuesto que también puedo hacer el mismo razonamiento con el 216 y el 36, ¿sí? Porque como el producto, la multiplicación es conmutativa, yo podría pensar que con cualquiera de los dos sucedería lo mismo, ¿sí? O sea, puedo decir que 216 es múltiplo de 36, ¿sí? O es divisible por 36. Y luego es mirarlo al revés. También puedo decir, lo que está en rojo, que 6 es divisor de... Perdón, 216 es acá. Buah. Vamos, para ver si estaban atentos. Uf. 6 es divisor de 216, ¿sí? Mire cómo lo miramos al revés, ¿sí? O 216 es divisible por 6, o 6 es divisor de 216, o divide al 216.
Toda esta forma de decir algo, de decir este enunciado de esta manera, tiene que ver con que el resto de la división entre estos valores de 0. ¿Sí? Acá está la forma de especificar por qué 6 es divisor de 216, ¿sí? Ya que el resto de la división es 0. Entonces ahí viene la idea de dividir, eso que está escrito con verde, como las palabras claves. ¿Sí? Hay ejemplos, muchísimos, para poder evitar la división muchas veces y verificar si el resto da 0 y lo que es el cociente da un número entero positivo, o sea, natural. Otra manera es utilizar las reglas de divisibilidad, ¿sí? Que esa también uno las puede conseguir, encontrar en cualquier lado. Por ejemplo, el 216, como es par, ¿sí? Es múltiplo o divisible por 2. O el 2 es divisor de 216, porque es par, es una regla, ¿sí? Una regla ya dada, digamos, se puede verificar haciendo la división. También es divisible por 3, porque la suma de sus cifras da múltiplo de 3, fíjense cuando lo sumamos. Hago 2 más 1, 3, más 6, 9, el 9 es un múltiplo de 3, entonces si yo hago esa división también me da resto 0. Y un número es divisible por 6 cuando lo es por 2 y por 3. ¿Sí? Voy rápido con esto porque es un tema que se puede leer detenidamente, son reglas básicas y simplemente sirven para evitar hacer esta división. Después aparece otra definición interesante, importante, que es la de los números primos. Yo solamente acá mencioné algunos, ¿sí? Muy conocidos, ¿sí? 2, 3, 5, 7, 11. ¿Qué tienen de particular estos números que mencioné acá? ¿Sí? Como hay muchos otros. Que son parientes. No, claro, por los primos. Claro. Ay, no. Es un chiste, me hacen siempre y nunca caigo, o sea, caigo después. Bueno. En realidad, que solo se dividen por uno y por sí mismo, ¿sí? ¿Sabes cuál te dicen a vos? A ver, Cascote en la luna. ¿cómo? ¿Por qué? No caes nunca. Claro. No. Barbas. Excelente. Muy bien. Bueno, decíamos, los números primos, ¿sí? Son los que solo se dividen por uno, todos los números, el 1 es el divisor de todos los números, por uno y por sí mismo, ¿sí? El 2, ¿sí? Es el único par que cumple con esa condición. El 3 solo se divide por 1 y por 3, ¿sí? El 5, todos los que están ahí, pero hay infinitos, por eso puse puntos suspensivos, hay muchos ejemplos más. Y los compuestos, básicamente, ¿sí? Son los que no son primos. Bueno. Pero la definición bien, para poder manejar bien el tema, ¿sí? Significa los números primos, números compuestos, que se pueden dividir, además de por uno y por sí mismo, porque eso todos se pueden dividir por uno y por sí mismo, ya que dijimos que el 1 es el divisor de todos los números, ¿sí? Por algún otro, ¿sí? Aunque sea uno más. Por ejemplo, el 4 se divide por 1 y por 4, seguro. ¿Por quién más? O el 2. Pero muy bien. Este viaje Jugador. es un jugador, realmente. Y por otro lado, la definición de factorizar, ¿sí? Factorizar un número, ¿sí? Es transformar ese número, un cierto número, en producto de números primos, ¿sí? Entonces, el número que voy a transformar en producto de números primos va a tener que ser compuesto, ¿sí? Para poder descomponer los números primos. Justamente porque acá está el versus, ¿sí? El compuesto no es primo, el primo no es compuesto. Muy bien, ¿para qué todo esto? Bueno, para ver el tema en sí, que es lo que ustedes deben estar ya muy interesados por saber, de cómo en algún momento hay tres líneas de colectivo que se cruzan, ¿sí? Aparece el 2, como hicimos el planteo con la señora que había perdido el 2, el primer colectivo. Después apareció el 2, el 5 y el 10 en un momento se cruzaron, ¿sí? Cada uno pasa de diferentes momentos, ¿sí? Pero cada una de esas líneas se cruzan en algún momento los tres, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Con toda esta definición, este panorama, por supuesto cuando tienen dudas, ya saben, frenan, vuelven para atrás, me vuelven a escuchar. Escuchan los chistes del viajero también. ¿Se fue de vacaciones, profe? No, sabes que no. Se me complicó. No quise, por una cuestión de seguridad. No es que no tenía plata, pero... Hashtag precarización laboral. No.
O usted no le pregunta porque se le pasa viajando. No, yo quise salir de viaje y cuando me viajé al 1800 llegué ahí a Bélgica y me pidieron un PCR. ¿En Bélgica? Sí, el test negativo de coronavirus. Tan re adelantado los europeos. No, en 1800. Me llamó la atención eso. Qué grande. Muy bien. Bueno, ¿qué acabo de escribir acá? 10 minutos. El colectivo, el 2, pasa cada 10 minutos. ¿Sí? Vamos a ver cómo vamos a analizar por qué en algún momento se cruzan. 40 minutos, el 5 pasa cada 40 minutos. ¿Y por qué pongo 90 acá? El 10 pasa cada 1 hora y media. ¿Sí? Pero bueno, lo traduzco todo en minutos. ¿Sí? Entonces es la hora, que tiene 60 minutos. Muy bien. ¿Sí? Aprendí. Y ya se van a entender por qué me remarca el viaje de esta situación, de los minutos y las horas. Está re derecho esto, ¿no? Sí. Bueno. Va, chicos, Ya fue, joder. entienden ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan que dije la palabra de factorización, el último, que es descomponer un número, ¿sí?, compuesto en el producto de números primos, ¿sí? O sea, traducido. Me pregunto, el 10, ¿sí?, se puede transformar en división, en el producto de dos o más números, ¿sí? Porque se puede dividir, como termina en 0, ¿sí?, o en un número par, se puede dividir por 2, que es un número primo. Entonces lo escribo acá. Acá siempre anuncio por el número primo que se puede dividir, ¿sí? ¿Por Acá, cuál? por el número que se puede dividir. ¿El único primo que se puede dividir? No, ¿Por el único par, digamos? podría ser, sí, el 10 sí, porque bueno, además es 5 por 2, nada más. Claro. En realidad acá lo que interesa es, sí, justamente el único par que es primo es el 2. ¿Sí? Porque por ahí el 40 se puede dividir tanto por 2 como por 4, digamos. Pero Muy por bien, pero el 4 no es primo. Siempre tiene que haber números primos acá. acá está. Bien. Exactamente, muy bien, muy bien. Muy bien la aclaración. Entonces, elijo siempre aquel número primo que conozca que pueda dividir al compuesto este, ¿no? Entonces, el resultado del cociente de la división entre estos dos es el que se pone de este lado, que acaba de dar 5. ¿Sí? Bueno, el 5 ya es primo, entonces se divide por sí mismo, ¿sí? Y acá me queda 1. ¿Sí? El 1 no es primo, no tiene definición. Es divisor de todos los números. ¿Y la gracia cuál es ahora? ¿Y si lo es primo? ¿Sale juguito? No he probado, no sé. Habría que ver. Bueno, el 40, como termina en 0, ¿sí? Hay una regla. La regla de divisibilidad dice que el 40 se puede dividir por 5, por ejemplo, que es primo. ¿Sí? El 5 tiene la regla de todo aquel número que termine en 0 o en 5 se puede dividir por 5. ¿Sí? Pero el más chico es el 2. Pero podemos poner el 5 también, no habría problema. ¿Sí? No hay drama. No hay ningún problema mientras sea acá es que es siempre primo, ¿sí? De este lado. Entonces, bueno, yo voy a empezar con el 2, pero repito, podría haber sido el 5. Entonces acá me queda 20. Y sigo hasta que me quede 1. Sigo firme. 20, otra vez, lo puedo dividir por 2. Me queda 10, lo vuelvo a dividir por 2. Me queda 5, 5, 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con el 90? Va a quedar un poco más largo, ¿sí? Pero Lo mismo. vamos, dividido por 2, 45, ahora sonamos, Sí. ¿sí? Por 2 no, No. pero puede cambiar, vieron que ahí venía 2, 2, 2 y después apareció un 5, ¿sí? Acá, ¿qué número primo puede dividir al 45? 7. No entendí. ¡No! 5. El 5 no hay bárbaro, también el 3, pero el 5 está divino. Esto Para. ¿El 9? Ah, no. No. pero no es primo. No es primo acá. Exacto. Entonces, ahora que me queda 9, entonces acá ¿qué número va? Un primo que divide el 9. 3. Muy bien. ¿Cómo piensa, Te digo, ¿qué? Es por el jet lag. Los chicos saben que se viaja el tiempo, ¿no? Bueno, este grupo nos está conociendo recién. Ah, bueno. ¿Sí? Bien ahí. Muy bien.
10 minutos, o sea, el 10 lo puedo escribir como 2 por 5. Lo que está de este lado, ¿sí?, es la definición de factorización. Agarro un número compuesto y transformarlo en el producto o la multiplicación de números primos, ¿sí? Entonces esto lo escribo así. Como ya saben, potencia, ¿sí?, porque lo vimos en el video pasado, ¿sí?, con el señor Mesopotamia, y además ustedes ya lo han visto otros años. Fíjense que acá el 2 aparece 3 veces, o sea, sería 2 por 2 por 2. O lo que es lo mismo. 2 al cubo. Exacto. Por 5. ¿Sí? Si yo resolviera esta cuenta, me da 40. ¿Sí? Y el 90 me queda 2 por 5 por... 3 al cuadrado. Exactamente. 3 al cuadrado. Muy bien. Buen 5, Gracias, sí. Está bueno. No me puede decir que no. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular lo que se llama... Acuérdense ustedes la idea de múltiplo, ¿sí? Los múltiplos de un número. Por ejemplo, los múltiplos del 10. Porque hay dos maneras de hacer esto, ¿sí? Sacar el mínimo común múltiplo entre los tres valores, ¿sí? Si yo saco los múltiplos de 10, arranco por el 0, que el 0 es el múltiplo de todos los números, ¿sí? Todos los números van a tener como múltiplo el 0, ¿sí? Y después va 10, 20, 30, ¿sí? 40, 50, y así sucesivamente, ¿sí? Empiezo mencionando todos los múltiplos de 10. Son infinitos, ¿sí? Los múltiplos de 40, 0, 40, 80, y sigo, ¿sí? Y los de 90, 0, 90, 180, y sigo, ¿sí? Empiezo mencionando todos los múltiplos, del 10 por un lado, del 40 y del 90. El mínimo, el primero que encuentro común a los tres, ¿sí?, es lo que vamos a calcular ahora nosotros acá. No con ese mecanismo que acabo de decir, que no estaría mal si uno se siente más confiado, sino de otra manera. Hay una regla, que es la siguiente. Mínimo común múltiplo. El MCM, ¿sí? Muy famoso. Bueno, no sé. Tremendo, está en Masterchef. Muy bien. Bueno, la regla es la siguiente. Voy a buscar el factor, ¿sí?, cuando yo vea factores números, que tengan en común todos los valores, el o los factores, ¿sí? Localicemos primero que tienen en común todos, que es el 2, ¿sí? De todos esos dos, de este 2, que esté elevado a la 1, cuando me este elevado a la 1, de este 2 que esté elevado a la 3, y de este 2, voy a elegir el que tiene el mayor exponente, ¿sí? A pesar que dice mínimo como un múltiplo, yo escribo el que tiene el mayor exponente, porque en realidad mínimo es por lo que comenté hace un rato, ¿sí? Porque si busco el máximo como un múltiplo no termino nunca, si son infinitos los múltiplos, ¿sí? La idea de mínimo viene por otro lado. Entonces acá localizo el 2 a la 3, ¿sí? De todo lo que tienen en común, ubico el del mayor exponente, ¿sí? Luego está el 5 y el 5. Bueno, acá están los tres iguales, así que lo escribo un solo 5, ¿sí? Muy bien. El que no tienen en común, ¿sí?, acá hay un 3 a la 2, ¿sí?, parecería que está colgado, que no tiene nada que ver. Bueno, también va, ¿sí? Entonces, van todos los valores que tienen en común el mayor exponente. Y el que sobra, si sobra acá un 3 a la 2, va. Y si sobra un 7, también. Digo yo un 7 porque se me ocurrió, ¿sí? Cualquier otro número. Bueno, ahora resuelvo esta cuenta, ¿sí? Hago 2 por 2 por 2, esto me da 8, por 5, acuérdense que el punto es producto, por 9. Acá me queda 40 por 9, 360 minutos, ¿sí? Cada 360 minutos ocurre este fenómeno, ¿sí?, que preguntó la señora con la que estábamos esperando el colectivo, ¿sí? Cada 6 horas, digamos. Hace un rato. Exactamente. Cada 6 horas se cruzan, van a aparecer siempre 3 líneas de colectivo, ¿sí? Del 2, del 5 y el 10, por supuesto. O sea, 4 veces al día. Claro. Bueno, no, porque no trabajan 24 horas. Además, sí, exactamente. Y además que no es la misma línea, ¿no? Porque, bueno, el 2 que pasa cada 10 minutos cambia el colectivo también. No, es porque va muy rápido. Era ligerísimo. Muy bien. Y después vamos a calcular esto acá. ¿Por qué les parece que sacamos el mínimo como múltiplo con los colectivos?
porque uno pasa cada 10 minutos, ¿sí? No voy sacando los divisores, voy sacando los múltiplos, ¿sí? Avanzo 10 minutos, después viene otro 10 minutos, otro, no el mismo, otro 10 minutos, ¿sí? El 5, la línea 5 va a tener varios colectivos 5, digamos, con el número 5, pasan cada 40 minutos, uno cada 40, el otro cada 40, bueno, y lo mismo con el 10, ¿sí? Por eso se saca el múltiplo. Y el mínimo, porque después con ese yo deduzco que va a pasar otra vez cada 6 horas lo mismo, ¿sí? Muy bien. Yo voy a calcular acá lo que se llama ahora al revés, el máximo común divisor, como para terminar la clase, ¿sí? Y además, en realidad no tiene que ver con el problema, no es que se sacan las dos cosas, ¿eh? Depende de la situación problemática, es lo que se calcula, ¿sí? Acá ahora porque estamos analizando la técnica. ¿Cómo saco los divisores, digamos, el común divisor entre dos o tres números, ¿sí? Una manera es analizar todos los divisores del 10 por un lado, todos los divisores del 40 por el otro, todos los divisores del 90 por el otro, usando las reglas de divisibilidad, ¿sí? Que dijimos. Bueno, es una opción, ¿sí? Pero no es aconsejable porque a veces uno se puede olvidar de algún número por el cual es divisible, que a lo mejor justo el que tienen en común, ¿sí? Entonces, uno es divisor acá. Entonces, la otra regla es la siguiente. Vamos a borrar esto que está en rojito. ¿Sí? Otra vez, de lo que tienen en común, de los números que tienen en común, que en este caso vuelve a ser el 2, el 2, a pesar de que diga el máximo común divisor, voy a buscar el que tiene el menor exponente, ¿sí? Entonces acá, de todos los dos, voy a elegir el 2 que esté elevado a 1, cualquiera de estos dos, ¿sí? Busco otro divisor, divisor que tengan en común, porque acá aparecen los divisores a la larga, son también divisores de esos números, si no los hubiésemos anotado ahí. También otra vez, ¿sí? De todos los divisores que tienen en común, ¿sí? Voy a localizar, que en este caso es el 5, ¿sí? Fíjense que es el máximo común divisor, pero yo buscaría el que tiene el menor exponente. Bueno, justo acá son iguales los 5. ¿Sí? Pero fíjense, acuérdense en el 2 lo que pasó. Del 2 a la 1 y del 2 a la 3 me quedé con el menor exponente. Este otro que sobró, ¿sí? Y todos los que sobren, o sea, si no está en común en los 3, no se escribe, ¿sí? Es todo lo contrario de este, ¿sí? Busco solo los que están en común y con el menor exponente. Y los multiplico, bueno, me queda que es 10. ¿Sí? Así se calcula lo que se llama el máximo común divisor. Una alternativa era sacar todos los divisores de cada uno, ¿sí? Y localizar el que fuera mayor de todos. Ahí está bueno sacar el máximo común divisor, porque los divisores de un número tienen límite. Empiezan en el 1 y terminan en sí mismo, ¿sí? Y en el medio puede ser que no haya, entonces va a ser primo, o que haya más de 2, perdón, y sea compuesto. Y ahí aprendimos a calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El mejor día de sus vidas. Esto cambió lo que ustedes pensaban de la vida, ¿o no? Definitivamente. Ahora Si antes no tenían mucha expectativa de vida, ahora menos. No, al contrario, ¿sí? Y bueno, siempre con la esperanza de volvernos a encontrar con el público. Bueno, muchas gracias por la colaboración de la señora del colectivo que nos cruzamos ahí. Me siento identificada en algunas cosas con la señora, ¿sí? Me siento como emparentada, digamos. Bueno, hoy la vestuarista no trabajó, pero el video primero sí, estuvo muy bien. Y bueno, el viajero está siempre en todos lados, Ese, metido. el Bueno, el omnipresente. muchas gracias. No, de nada. Como siempre. Bueno, hasta luego, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.